Nuestro pensamiento siempre debe de estar en la voluntad de nuestro Dios, y cada uno de nosotros debemos de pensar siempre que el consejo de nuestro Dios, ya sea en la exhortación, ya sea en enseñanza, ya sea para instruirnos o para consolarnos, es para nuestro propio bien, nuestra propia edificación y la salvación de nuestras almas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, cada uno de nosotros tenemos nuestras tribulaciones, pero siempre debemos de recordar que para los hijos de Dios todo es para bien. Y que Él, nuestro Señor Jesucristo, siempre que juró que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y consejos hay cuando los discípulos salían a hacer la obra. Estaban en una tierra en que no conocían a Dios. Había mucha envidia y mucha maldad. Muchas veces fueron encarcelados, latigueados, pero ellos cantaban en las cárceles. Y cuando salían gozosos, porque habían sufrido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El consejo de hoy para cada uno de nosotros es con el propósito de alentarnos y darnos fuerzas para entender sus propósitos y el trabajo en su iglesia. Es para que aquellos que no han venido a los pies del Señor Jesucristo vengan, hagan en su vida una decisión, hagan una decisión y que ya no piensen de dos maneras diferentes, no claudiquen en dos pensamientos y elijan la vida eterna. Aquellos que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y también a nosotros los que ya tenemos tiempo para trabajar y esforzarnos, porque el pago es muy grande. El consejo de Dios lo he titulado esta mañana la conveniencia apenada. Porque hay cosas que nos convienen como seres humanos, hay cosas que nos conviene hacer, pero el fin de estas cosas que nos convienen nos van a apenar, nos van a causar vergüenza al final del camino, como al Señor Jesucristo también le causaba pena, dolor en su vida. Mateo capítulo 11, versículo 16. Ahí está establecido el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. Dice el Señor Jesucristo en su escritura: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo:
Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dices, he aquí un hombre comelón, bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La Escritura nos enseña la vida en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en el capítulo 11, nos enseña que salía a las aldeas donde vivían sus discípulos y salía a predicar el evangelio del arrepentimiento, el mismo evangelio que estaba predicando Juan el Bautista. Y ellos iban directamente nada más con los judíos, porque estaba establecido que primeramente tenían que ir a la casa de Israel. Y Juan el Bautista venía predicando el bautismo del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y con muchas palabras los exhortaba, de la misma manera que usted lo ha leído en la Escritura, que a veces les hablaba a los judíos y les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Les exhortaba y les hablaba que se arrepintieran. Y de la misma manera, pero con otras palabras sutiles, el Señor Jesucristo venía y les predicara que se arrepintieran y que vinieran al bautismo. Por eso el Señor Jesucristo, de la misma manera, Él vino y se bautizó, porque tenía un cuerpo de hombre, había nacido como hombre y tenía que cumplir la ley. El Señor Jesucristo, dándole ejemplo para cumplir la ley, que vino a bautizarse, porque ni una tilde, ni una gotita, ni un rocío iban a pasar de la ley hasta que se cumpliera. Y Él vino a dar el ejemplo para cumplirlo. Y Él venía predicando. Ahora Él se encuentra caminando en la plaza donde se reunía el pueblo, y se sentó. Tristemente se sentó. Él conocía el esfuerzo que se había hecho para poder traer a Juan, para que les predicara el arrepentimiento. El Señor Jesucristo había sabido y tenía el conocimiento que Juan el Bautista había venido por voluntad de Dios. Si usted mira las Escrituras en Lucas, y ahí mismo en Mateo, usted mira quién era el padre de Juan el Bautista. Era uno de los sacerdotes que tenía que oficiar, Zacarías. Y él ya estaba avanzado de edad, y su esposa ya estaban avanzados de edad. Y no tenía hijos, era estéril su esposa. Cuando él lo tocó oficiar, estar al servicio conforme a la ley, se le apareció un ángel y le dijo que su esposa iba a concebir por voluntad de Dios. Juan el Bautista fue concebido por voluntad de Dios y no por voluntad de hombre. De la misma manera como el Señor Jesucristo fue concebido. Juan el Bautista
era mayor que el Señor Jesucristo por meses. Y Jesucristo era el más pequeño de él. Si usted se da cuenta, son hijos de Dios, pero Jesucristo es el mismo Dios. Los dos fueron concebidos, uno por una virgen, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dio cuenta y se sentó en la plaza. Cuánto esfuerzo y cuánto trabajo le había costado a Dios desde antes de la fundación del mundo para traerles el evangelio, el arrepentimiento y que se acercaran a Dios. Y se sentó el Señor Jesucristo en la plaza y miró a unos jovencitos. ¿Qué es lo que sucedía en aquellos tiempos de distracción, de juego? Aquellos jovencitos veían que los mayores se casaban, que los mayores tenían bodas, y ellos, esos jovencitos, asimilaban sus juegos en forma de bodas. Querían jugar a las bodas. Mas sin en cambio había dos grupos de niños. Otro grupo de niños les decían: no vamos a jugar a las bodas, vamos a jugar a que alguien se moría. Y el otro grupo que quería bodas decía: no, hoy no queremos jugar a estar tristes. Y así los veía el Señor Jesucristo. A eso se le llama llevar el viento en contra. No importaba lo que dijera un grupo de niños y no importaba lo que dijera el otro grupo de niños. Simplemente no querían. Se llevaban en contra las opiniones y no se ponían de acuerdo. Esta generación, este pueblo judío, así se comporta, como estos niños. ¿Por qué? Porque vino Juan. Vino Juan, el que tenía que haber preparado el camino al Señor. El libro de Malaquías te lo dice muy claramente, que iba a mandar a su mensajero. Vino Juan, que ni comía, ni bebía, ni disfrutaba de la vida como los seres humanos. No disfrutaba del mundo. Estaba apartado, alejado, vestido de una forma la cual él podía vestirse conforme a la naturaleza. Él no bebía vino, no bebía sidra, no tendía banquetes en su mesa. Él simplemente hacía la voluntad de Dios y les gritaba y les decía: venir al arrepentimiento, bautícese, porque el reino de Dios ha llegado. El castigo ya está a la puerta. ¿Y qué hacían todas las personas? Aquellos que llevaban el viento en contra, aquellos que se oponían. Loco está este hombre. Este hombre está loco. ¿Cómo anda ahí que entre el desierto? ¿Cómo anda vestido? Es un ermitaño, alejado ¿de quién? De toda la gente. ¿Por qué estaba alejado? ¿Por qué se vestía de esa forma? ¿Por qué comía lo que tenía que comer? ¿Por qué no tomaba? ¿Por qué no disfrutaba de los deleites como los demás? ¿Por qué lo hacía? Porque él solamente dependía de Dios. Así eran los profetas. Y este era el profeta el más grande que había existido, el mayor de todos los profetas, Juan el Bautista, porque venía predicando
le venía hablando de nuestro Señor Jesucristo, preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo, preparándole el corazón a las personas para que recibieran al Señor Jesucristo. Es lo que venía haciendo. Y lo tiraban de qué: este está loco, no le hagas caso, no vamos a hacerle caso, como aquellos jovencitos. Vamos a jugar que teníamos boda, no queremos. Entonces, ¿qué quieren? Vamos a jugar a que alguien se moría, tampoco queremos. Juan el Bautista fue escogido desde el vientre de su madre y tenía el Espíritu Santo. Se dice en la Escritura que cuando fue María, que estaba esperando al Señor Jesucristo, que se juntaron las dos mujeres, y tanto el vientre de la madre de Juan y el vientre de María se regocijaban y saltaban en el estómago, porque ellos eran hijos de Dios, eran niños. ¿Y quién era el más pequeño? El Señor Jesucristo. Ahora viene el Señor Jesucristo, porque no quisieron a Juan el Bautista, lo trataban de loco. Y ahora viene el Señor Jesucristo, que viene y come y bebe con aquellos que no querían obedecer a Dios, con aquellos judíos que tenían problemas, que decían que eran ladrones, pecadores. Y los judíos lo miran entrar en la casa de pecadores, en casa de ladrones, y lo tratan como un hombre comelón y bebedor. Pero ¿qué hacía el Señor Jesucristo entre estos hombres? Venía a escuchar sus tristezas, venía a escuchar sus problemas, venía a resolver sus dolores, venían a decirle que Dios los amaba y que se arrepintieran. Y el Señor Jesucristo se sobajaba a entrar con ellos en sus casas, para poderles darles ¿qué? Amor, para poderles darles vida, para entenderlos, para sanarlos y curarlos de sus pecados. Y al Señor Jesucristo lo tenían como ¿qué? Como un hombre comilón y bebedor y hipócrita. Los hombres no entendían y jugaban y eran como niños, lo que usted está mirando en la Escritura. Ahora bien, cuando esto sucede, hay que pensar en dónde está sucediendo y de qué manera nos estamos comportando. Porque el consejo está en la Escritura de lo que tenemos que hacer como iglesia y como congregación. Y se necesita que nos comportemos como hijos de Dios y como personas adultas. Que no seamos como un viento de doctrina que vamos de un lado para otro y que no llevemos el viento en contra unos a otros. Los que llevan en contra el viento se ponen a juzgar a unos y a otros, se ponen a juzgar a la doctrina, a la palabra de Dios, se ponen a juzgar el trabajo de Dios. Se ponen en contra. Y a pesar de que juzgan, no son constables en juzgar. Siempre juzgan a las mismas personas y siempre juzgan a la misma congregación. Pero ¿sabe cuál es la situación más hermosa aquí? Como dice la Escritura: pero la sabiduría
es juzgada por sus hijos. Dice el Señor Jesucristo que la sabiduría es juzgada por sus hijos. Y aquí los hijos que usted está mirando en estos tiempos es Juan el Bautista, hijo de Dios, y el Señor Jesucristo. La sabiduría que le dio a Juan el Bautista es que viniera y les hablara y se arrepintieran para el bautismo, para que recibieran al Señor Jesucristo. Y cuando iba a haber justicia, y iba a decir Juan el Bautista que este es justo porque vino al bautismo, porque fue sabio y entendido y entendió que tenía que bautizarse para el arrepentimiento y acercarse a Dios. Esa es una de las sabidurías que te está hablando y te está diciendo la Escritura, porque la sabiduría es justificada por sus hijos. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo dejó establecido que aquel que venga al bautismo, que venga al arrepentimiento de pecados, pase y se bautice para el perdón de pecados, va a ser justificado por la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría va a ser justificado por sus hijos. Es lo que nos está diciendo la Escritura aquí el Señor Jesucristo. Usted mira todo el capítulo de Mateo capítulo 11 y se va a dar cuenta de estos pueblos, de esta gente que pusieron su mentalidad de indiferencia y no le hicieron caso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No le hicieron caso a la palabra de Juan el Bautista. Le fueron indiferentes. No les importó si viniera Juan el Bautista. No les importó que viniera el Señor Jesucristo, el mismo Dios, y les hablara acerca del arrepentimiento. Ese es un pecado de indiferencia. Y que todos los milagros que fueron hechos en estos pueblos, en Beisaira, en Teatira, el Señor Jesucristo se lamentó y dijo: ay de ti, por cuanto se hicieron estos milagros y no te importó. Si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido? Sodoma se hubiera arrepentido de toda la idolatría, de toda la inmundicia, de toda la avaricia, de aquellos pueblos que había pecados graves. Usted conoce esos pecados. Los pecados de la fornicación, los pecados del adulterio. Dice el Señor Jesucristo: si en ellos se hubieran hecho los milagros que yo estoy haciendo, los que ustedes están mirando, Sodoma se hubiera arrepentido. Pero ay de ti, ay de ti, porque el castigo va a ser más fuerte de lo que le pasó a Sodoma. ¿Por qué? Por claudicar en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque no te pusiste de acuerdo qué es lo que vas a hacer en tu vida. ¿Seguir a Dios o seguir al diablo? Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y así veía el Señor Jesucristo a esta generación. Dice, como los niños que no se ponen de acuerdo y que se llevan el pensamiento en contra unos y a otros.
Y ahora nos dice a nosotros, en su consejo, pónganse de acuerdo. Es tiempo de que todos seamos de un mismo pensar, de un solo sentir. Tenemos que sentir la necesidad de hacer la voluntad de Dios, unánimes y de la misma manera. Ese es el sentimiento que quiere Dios. Yo siento que debo de hacer la voluntad de Dios conforme Dios quiere que la haga. Yo quiero tener el pensamiento de Dios para hacer su voluntad, como Él quiere. Y no que llevarle el viento o sus palabras o sus ideas conforme están en la Biblia a un hermano que quiera darme un consejo y que quiera enseñarme. Muchas veces, porque no le agrada a uno, a diferentes hermanos, llevan el viento en contra. Y viene otro a predicar y también le llevamos el viento en contra. Y no nos gusta. La conclusión de esto, hermanos, es que no importa quién eres. Chaparrito, feo, hablas fuerte, hablas poco, tiene tiempo. Tu forma de ser, no importa. Que hagas la voluntad de Dios. Eso es lo que importa. Que vengas al bautismo y obedezcas a Dios, eso importa. A la iglesia y a los hermanos no se les debe de juzgar por su forma de trabajar, sino que haya resultados conforme a la palabra de Dios, para que trabajemos juntos y para que vengan más almas del bautismo. Así le dijeron a Juan el Bautista que estaba loco. Así le dijeron al Señor Jesucristo, un hombre comelón, bebedor, que se junta con pecadores e hipócrita. Pero estas personas que juzgaron, ellos no iban a ser los que iban a dar el veredicto final. El veredicto final en aquel día lo va a tener Dios para usted y para mí. El veredicto final va a ser en el cielo y ahí mismo nos va a apartar. Unos para qué? Para condenación eterna y otros para vida eterna. El veredicto final lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros, ni como iglesia. Esperamos en esta mañana que alguien quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo y empiece por quererse venir a bautizar y todos ser de una sola mente y un solo sentir. Les invito a estar de pie para que el hermano ya encargado traiga el canto de invitación y usted tome hoy en día en serio la palabra de Dios. Y a nosotros los que ya estamos aquí, que sigamos esforzándonos, porque vamos a esperar en aquel día el premio, la vida eterna. Que Dios les bendiga.